sobre la mayordomía. Mateo 25:14. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, cada quien tiene conforme su capacidad. Quiero explicar esto rapidito. Todo lo que ha llegado a su poder, todo lo que usted ha tenido en su mano, aunque lo haya perdido, usted lo ha recibido porque Dios considera que usted tiene la capacidad. El problema es que a veces no sabemos administrar según nuestra capacidad. Dice que el hombre luego se fue lejos. ¿Sabe lo que es un talento, verdad? ¿Qué es un talento? Una moneda, una medida económica. Normalmente la gente cuando lee este pasaje piensa que talento es una virtud. No, un talento es una moneda. Como decir, a uno le dio 50,000 bolívares, a otro le dio 2,000 bolívares y a otro le dio 1,000 bolívares. Esos son talentos. Le dio dinero. ¿Ok? No le dio virtudes, le dio dinero. Asimismo el que había recibido y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. 1 talento me diste, 1 talento te doy. Y respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y dijo: quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Administración. Permítame leerles ahora el capítulo 20, por favor, del mismo libro de Mateo. Vamos a hablar algunas historias importantes que nos permitan a nosotros convertir este mes en un mes que se pueda traducir en bendición en todas las áreas de nuestra vida. Pero necesito considerar todavía el siguiente pasaje bíblico del capítulo 20. Lo tienen todos, ¿verdad? Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Encontramos otra persona que tiene ahora a su cargo una cantidad de personas que son empleados. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que se estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo:
¿por qué estáis todo el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. En primer lugar, quiero conceptualizar en esta mañana el concepto de mayordomía. Si hay algo que lamentablemente la iglesia no ha enfatizado, no ha enseñado, no ha considerado, es el tema de la mayordomía. Nosotros nos convertimos al Señor y tan pronto venimos al conocimiento de la verdad. Es lamentable decirles que de todo lo que se nos habla es de cosas espirituales. Pero nosotros hemos clasificado lo espiritual según nuestros propios conceptos. Y hemos descalificado otras cosas como no espirituales y por eso no tienen lugar en la iglesia. Lamentablemente, esta forma de pensar lo que ha producido durante muchos años ha sido un efecto negativo en el desempeño de nuestra vida en la tierra. Porque sabemos que cuando el Señor nos llama a su luz admirable y nos otorga una esperanza bienaventurada en la que nosotros estamos convencidos por su palabra que como vino la primera vez, Él regresará por segunda vez y nos tomará para llevarnos con Él. Pero en el lapso de tiempo en el cual Él vino por primera vez y viene por segunda vez, nosotros estamos vivos. Y en esa forma de vida nosotros tenemos que desempeñarnos como seres humanos normales. Él no nos salva solamente para ir al cielo. Él nos salva para tener una vida aquí en la tierra. Hemos hecho tabú una gran cantidad de cosas. Y por ejemplo, en la iglesia no se habla de sexo. Y eso ha sido un problema para nuestros jóvenes y adolescentes. En la iglesia no se habla de sexo. Y eso ha sido un problema para nuestros propios matrimonios. Porque la gente dice, uy, no, el sexo es pecado, eso es malo. Y no nos hemos dado cuenta que aquellos silencios en donde nosotros no nos hemos permitido decir nada, el mundo, el impío, el corrupto, el cochino, el sádico, ha dicho, y nosotros tenemos solamente la información de las personas que no han sido redimidas y que cuya mente está empedernida en delitos y pecados. Hoy en día muchos nos hemos dado cuenta que es importante hablar de sexo en la iglesia, porque esto es lo que está salvando matrimonios. Porque tú no vas a resolver un problema matrimonial solamente con una oración, sino también con una orientación basada en la dificultad del problema que puede estar viviendo la persona. Y nos hemos dado cuenta que es importante hablar también de mayordomía dentro de la iglesia. Si habláramos más sobre estas cosas, tendríamos menos matrimonios fracasados y tendríamos más gente próspera en nuestras congregaciones. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que nuestra sociedad perdió la influencia de la iglesia y su concepto de moral y honestidad durante 2 décadas. La década de los 70 y la década de los 80 en nuestro país particularmente fueron décadas perdidas. Perdidas porque hasta antes, cuando yo nazco en el año 1971, ya se dio cuenta qué edad tengo, ¿verdad? No lo aparento, bien guardados, pero 40. Y durante esa época, nunca jamás en la iglesia se hablaba de mayordomía, todo era cielo. Vámonos al cielo. Y yo creo en que debemos estar preparados para irnos al cielo. Pero no se nos habló de lo que es la vida mientras el Señor viene por nosotros. Entonces no sabíamos vivir. No queríamos estudiar porque la gente esperaba que Cristo viniera y entonces la gente no se preparaba, no estudiaba. ¿Y quiénes eran los que llenaban las filas de las iglesias? ¿Quiénes eran los feligreses durante estas 2 décadas? Y yo no voy a desmeritar ningún tipo de labor, porque creo que todo trabajo es importante, pero creo que debe haber todo trabajo dentro de una sociedad. Pero toda la gente que asistía a nuestras iglesias eran buhoneros, zapateros, heladeros, porque estudiar era pecado. Yo recuerdo que cuando llegaba una persona y se convertía al Señor en ese tiempo, y llegaba en un buen vehículo, y llegaba bien vestido, era mal visto en nuestras iglesias.
Era mal visto porque pensábamos que estaba mal tener cierta holgura o vivir con ciertas condiciones de vida que nos permitan tener tranquilidad. Eso era algo totalmente difícil de aceptar para la iglesia. Durante estos últimos años nos dimos cuenta que ¿quiénes son los dueños de las clínicas hoy en día? Gente adúltera, gente fornicaria, homosexuales. ¿Quiénes son muchos de nuestros abogados? Gente que no tiene temor de Dios. Pero yo agradezco a Dios que durante estas últimas 2 décadas la iglesia ha despertado, nuestros jóvenes comenzaron a estudiar y hoy en día nosotros creemos que seremos la generación que va a salvar nuestro país para las próximas décadas, porque los próximos médicos, abogados, presidentes, congresistas, diputados saldrán del grupo de personas que temen a nuestro Dios y que levantarán en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en una época en el que ver televisión era pecado. ¿Sabe cómo se llamaba el televisión en mi tiempo? La televisor, ¿cómo la llamaban en mi época? La llamaban el cajón del diablo. Y venían los predicadores al Nuevo Circo de Caracas y cuando hacían sus campañas era increíble ver que el día lunes, cuando finalizaba la campaña, usted veía por el río Guaire aquellos televisores grandototes de la época rodando porque todo el mundo salía, y en algunas actividades, nunca olvidaré, hacían torres de televisores y con un martillo le rompían las pantallas. Esa fue la época en la que muchos de nosotros crecimos. Yo no sé cuántos de los que están acá son parte de esa generación, pero así vivimos nosotros. No se podía hablar de mayordomía porque eran temas carnales, eran temas que no estaban apropiados para conversarlos dentro de la iglesia. Y entonces por eso teníamos gente que amaba a Dios, que va al cielo, pero fracasadas económicamente, que amaban a Dios, que iban al cielo, pero con matrimonios destruidos. Sus hijos, cuando crecían, eran parte de una sociedad nefasta, llena de delincuencia. Y la mayoría de aquellos adolescentes se iban de la iglesia por esa mentalidad abstracta, espiritualísima y religiosa. Y la gente entonces cambiaba los verdaderos preceptos. Pero si usted se pone a analizar, la Biblia es un libro que está lleno de tantas verdades fundamentales, y entre ellas el tema de la mayordomía es esencial y central. Yo me divorcio de la forma de pensar de la generación en cuanto al punto mayordomía cuando la gente quiere hacer del dinero un culto. Ese es otro extremo. Nunca olvide que todo extremo es malo. Yo no comparto y respeto, pero no comparto aquellos lugares en donde a la gente únicamente se le habla de dinero y se le pide dinero, en donde se le llaman ladrones si no diezman y si no ofrendan. Eso es un exceso del manejo de una verdad, porque yo creo que todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos para Dios debemos hacerlo con conciencia, y lo sostengo y lo digo, y gracias a Dios, Dios nos ha multiplicado por nuestra manera de pensar. Pero yo no creo que si usted hoy no quiere diezmar y no quiere ofrendar, usted tenga que irse incómodo porque yo diga que usted no está bendecido por el Señor. Todo el que llegó esta mañana a este lugar, ofrende o no, diezme o no, ya tiene la bendición de Dios con él, porque escuchó y recibió la palabra que puede liberar y que puede darle vida. Entonces, cuando manejamos verdades y aquellas verdades las extremamos, nos convertimos sin darnos cuenta en personas que tergiversamos el origen de todo. Entonces es una bendición estar acá, y cuando voy a hablar de mayordomía no es necesariamente como dijo Vito, vamos a orar por mayordomía para que todos tengan plata. Y sí, la mayordomía nos va a ayudar a tener plata. Ahora, no se puede hablar de dinero. ¿Quién dijo que el dinero es malo? Levanten la mano los que creen que el dinero es malo. Mire, cuando cambiaron el billete recientemente, ¿usted recuerda el billete que se cambió recientemente? Que comenzaron por internet con una campaña que yo no sé si es cierto o no, y le voy a decir que no lo sé porque no me interesa, no me afecta. Que decían que la imagen del billete de 20 era el de 20, ¿quién es? Era María Leonza. Ahí dice Luisa Cáceres de Arismendi, pero decían que era María Leonza. Luego decía, y así, y yo le dije, y luego si usted lo doblaba y hacía una posición, podía encontrar allí. Y mire, yo le decía a las personas, si a usted le molesta
porque cree que ese dinero en su bolsillo, démelo a mí, yo le oro, yo lo bendigo y yo lo uso. Yo no tengo problema. Todo lo que llega a mi vida es bendecido por el Señor. Todo lo que toca mi vida es bendecido por el Señor, porque yo creo en la bendición de Dios. De tal manera que cuando la gente habla de mayordomía, no es dinero. Mayordomía es administración. Note algo en el capítulo 20 del libro de Mateo, que cuando el dueño de la viña fue a pagar, ¿le pagó a cada uno de forma particular? No. ¿Cómo les pagó? Pero les pagó de forma directa. ¿Cómo les pagó? Llamó al mayordomo. La figura del mayordomo en nuestra sociedad no existe. La figura del mayordomo existe en sociedades y en sociedades de altos niveles económicos, en la realeza, en donde el mayordomo es un administrador. La gente que tiene mucho dinero no toca ese cochino dinero. Es como el hermano Cocó, que no tocan ese cochino dinero, sino que lo gastan. La gente que tiene mucho dinero, no toca el dinero, sino que ellos contratan algo que llaman mayordomo. El mayordomo está responsabilizado en administrar. Debe ser una persona de mucha confianza, porque él va a pagar deudas, él va a cobrar deudas y él se va a encargar de administrar los recursos del dueño. ¿Cuántos tienen una casa? A ver, levanten la mano los que tienen una casa. Levanten la mano los que tienen un carro, aunque sea chiquito, un carrito. Quiero decirle algo: usted no tiene nada. Usted no tiene ni una casa ni un carro. Porque si usted entiende lo que es el principio de mayordomía, todo lo que usted tiene es de Dios. Usted es un mayordomo. Usted simplemente es un mayordomo. La casa que tienes le pertenece a Dios, y Dios te permite que tú puedas administrarla. Y vas a tener más o vas a tener menos dependiendo de tu nivel de mayordomía. Yo tengo un carro, ninguno tiene un carro. No, yo lo compré con mi dinero. Si Dios no te da la salud, no tuvieras dinero para comprarlo. Si Dios no te da el trabajo, Dios no te abre puertas, Dios no te da la capacidad. Todo lo que tenemos viene de Dios, es de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Diga conmigo: todo es de Dios. Todo es de Dios. Tu matrimonio es de Dios. La esposa que tú tienes es de Dios, no es tuya. Por eso tienes que cuidarla. Hablábamos de la salvación. La salvación se cuida porque no es nuestra, es de Dios. La vida que tienes ni siquiera es tuya, es de Dios. Entonces, una persona que entiende un concepto de mayordomía aprende a darse cuenta lo importante que es estar vivo. Y estando vivo, logra discernir que el tiempo es una de las cosas, es una de las monedas de mayor valor que debe tener en consideración un mayordomo. La vida, los hijos. Usted no tiene hijos, yo no tengo hijos. Obviamente decimos: este es mi hijo. Los hijos que están prestados nos fueron dados en mayordomía. Ahora, si nosotros no hacemos un trabajo efectivo y correcto con ellos, ellos van a ser nuestro dolor de cabeza, pero no nos pertenecen. Nuestros hijos, cada vez que presento un niño aquí en la iglesia, y cuando yo veo una persona que tiene tantos problemas con sus hijos, entiendo algo: fue un mal mayordomo con sus hijos. Cuando veo gente que no tiene y que siempre está pidiendo, comprendo que fueron malos mayordomos. Porque el problema de la mayordomía, oiga bien, consiste en saber administrar lo que pertenece al dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Y tú quién eres? ¿Eres mayordomo de qué o sobre qué? ¿Eres mayordomo de tu casa? ¿Eres mayordomo de tu vehículo? ¿Eres mayordomo de tus hijos? ¿Eres mayordomo de tu matrimonio? ¿Eres mayordomo de todo el dinero? A ver, ¿cuánto dinero tiene en el bolsillo? No me lo diga. Pero ¿cuánto dinero trae usted hoy en el bolsillo? Ya pensó cuánto traía, ¿verdad? Eso puede rendirle más o puede rendirle menos. Puede ser útil o puede ser desfavorable si usted es un buen o un mal mayordomo.
Todo depende de nuestra capacidad administrativa. Mayordomía es administración. Y si usted me permite, yo quiero hablarle de 3 cosas, porque yo espero que así como el mes que pasó, gracias a Dios, todos los meses que seleccionamos temas, siempre hay algo lindo que contar. Hay gente que dice: pastor, este mes que pasó, aquí está mi hija. Me dijo ayer una muchacha, una señora, una hermana, bueno, una muchacha. A la señora le gusta que le digan muchacha. Y me dijo: aquí está mi hija, es fruto del mes de la familia. Y otro me dice: pastor, mi matrimonio se restauró este mes de la familia. Pastor, mejoré mi relación con mi hijo este mes de la familia. Pero este mes de la mayordomía, yo confío en Dios que sea el trampolín que te va a llevar a lugares inesperados y jamás soñados. Dios te va a hacer una persona grande en la tierra. Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir para que seas de bendición. Dios te va a multiplicar lo que tienes en tu bolsillo, y Dios va a traer sobre ti bendición sobreabundante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Una persona me dijo ayer, trabaja empleado en un lugar, y me dice: pastor, quiero abrir mi propio negocio. Ábralo. Porque una de las cosas más importantes de un mayordomo es que debe tener una mentalidad distinta. Y te voy a explicar 3 cosas importantes que debe tener un mayordomo en su cabeza. Óyeme bien, Dios no quita nada. Ay, Dios me quitó mi esposo. Ay, Dios me quitó un carro. Ay, Dios me mandó esta enfermedad. Dios no manda enfermedad. La enfermedad muchas veces es el resultado de una mala mayordomía de nuestro cuerpo. Si lo que haces es comer hamburguesa 3 veces al día, tomar Coca-Cola 4 y 5 veces al día, si no haces ni siquiera 1 hora de caminata diaria, tu cuerpo se va a enfermar. Y yo a veces digo, hay gente que cuando pide un milagro de sanidad, Dios no lo sana, porque resulta ser que tienen cálculo en los riñones, porque toman mucha Coca-Cola, toman mucho refresco, comen mucha sal, comen muy mal. Y el Señor dice: ¿para qué lo voy a sanar si cuando dé la vuelta va a estar en el cafetín otra vez tomando toda esa porquería? Se vuelve a enfermar. ¿Por qué Dios no sana a otras personas? Porque los médicos también comen. Entonces, si Dios lo sanara a todo, se viniera abajo el trabajo de algunos médicos que aman al Señor y que también están haciendo su buen trabajo. Pero todos nosotros debemos entender que la mayordomía compete a mi salud, compete a mi tiempo, compete a mi familia. Pero hay 3 cosas importantes que yo quiero señalar sobre la mayordomía. La primera de ellas, que está en el capítulo 25. A mí muchas personas a veces me preguntan: pastor, ¿y cómo usted ha hecho con todo esto? Y yo le digo: Dios me ha acompañado. Esa es la gran verdad. Yo no considero que sea un gran predicador, pero yo sí creo que el motivo que me ha traído bendición toda mi vida es que Dios ha estado conmigo. Eso es lo más importante. Pero si Dios está conmigo y soy un mal mayordomo, de nada sirve. Hay gente con la que Dios está, pero al ser malos mayordomos, de igual manera no han logrado prosperar. Porque el detalle está en que lo más importante es que Dios esté contigo, y lo segundo más importante es que tú sepas valorar y darle uso a esa bendición de Dios con tu vida. Porque si Dios está contigo y no sabes darle el valor correcto, aun y cuando seas una persona muy espiritual, siempre vivirás en la carra plana. Siempre estarás pelando gajo. Siempre estarás sufriendo y sufriendo. Y el propósito de Dios es que podamos tener una vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el propósito de Dios. Yo aspiro que al terminar este mes aquí hayan nuevos empresarios y que este año Dios los dispare en bendición. Y no se lo digo porque yo estoy esperando que usted tenga para que le dé a la iglesia. La iglesia no necesita tu dinero. La iglesia camina con la bendición de Dios. Lo digo porque sé que cuando Dios bendice a alguien, esa persona es agradecida con quien lo bendijo. Pero cuántas bendiciones hemos recibido y simplemente no la hemos sabido administrar. ¿Cuántos hoy dicen conmigo? ¿Cuántos levantan la mano y dicen: pastor, he recibido bendiciones tan grandes y hoy no tengo nada? ¿Cuántos reconocen haber recibido una bendición en algún momento de su vida y la dejaron pasar? Baje la mano. ¿Se equivocó Dios al habértela dado?
Dios sabía que tú podías hacerlo, pero fuiste un mal administrador. El capítulo 25, que fue el que leímos al principio, habla de los talentos. El reino de los cielos es semejante, y recuerde que reino tiene que ver con el gobierno de Dios. ¿Cuántos son súbditos del reino de Dios? El gobierno de Dios en nuestros corazones, el gobierno de Dios que desea implantarse en nuestra sociedad, es semejante a un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos. A uno le entregó 5 talentos, le entregó 5 millones de bolívares. A otro le entregó 2 millones de bolívares, se lo estoy parafraseando, y a otro le entregó 3 millones de bolívares. ¿Qué es lo más interesante? Que a cada uno se los entregó según su capacidad. Si usted tiene algo, o inclusive, mire, esto tiene una doble cara. No solamente Dios te da bendiciones según tu capacidad, aún las cosas que Dios permite, porque de Dios no viene el mal, y no viene el mal, y lo voy a sostener. Dios no enferma a nadie, Dios no le quita nada a nadie. Lo que no tienes fue por mala capacidad administrativa. Lo que recibiste y perdiste es porque tú mismo no lograste ser cónsono con lo que recibiste. Pero Dios no manda el mal. Diga conmigo: toda buena dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Ay, Dios me quitó a mi hijo, se murió. Dios no te quitó tu hijo. No estaba siendo un buen mayordomo, y las circunstancias, porque cuando tú logras administrar correctamente lo que Dios te da, eso prospera, progresa y tiene larga vida. Inclusive yo tengo, oiga esto, yo tengo la capacidad de alargar mis días de vida o de cortarlos. Recuerda Éxodo 20: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Por eso usted ve tantos muchachos que se mueren ya a los 15, 14 años, son unos groseros, les faltan el respeto a su mamá. Y si no honras a tu padre y a tu madre, también dice, tus días serán acortados. Y usted dirá: bueno, ¿cómo muere tanto joven hoy? Dios no quita nada. Si no eres un buen mayordomo, las circunstancias te van a quitar algo que tienes. Pero no puedes culpar a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lo único que hace Dios es que permite que pasen las cosas según lo que cada quien merece, pero Dios no le quita nada a nadie. Dios lo que sabe es dar. De Dios solamente puede venir el bien. Todo lo bueno que te ha tocado ha venido de Dios, y lo que has perdido ha venido resultado de tu mala capacidad administrativa. Hay gente que dice: pastor, Dios me quitó mi matrimonio, me divorcié. No fuiste un buen administrador en tu matrimonio. Dios me quitó un hijo, no eras un buen padre. Dios me quitó un negocio, no supiste administrar correctamente. Y obviamente en las próximas semanas vamos a explicar cómo administrarlo todo correctamente. Y la gente no vaya a pensar que es que tengo que decirle: no, tiene que traerlo a la iglesia. No, ese es el error más grande. Y vuelvo y digo lo que dije el día viernes: lamentablemente de nuestros púlpitos se manipula increíblemente a la gente. Se le saca. Había una campaña en el Nuevo Circo, yo le conté eso, una campaña en el Nuevo Circo. Y en un apartamento cerca un muchachito se comió un medio. ¿Recuerda los medios? 25 centavos. Y la mamá desesperada: ay, se comió un medio. ¿Y cómo hacemos? Y vino una vecina y le dijo: mira, hay una campaña evangélica ahí en el Nuevo Circo de Caracas. Llévalo, porque esa gente saca real como sea. Llévalo para que le saquen el medio. Así nos ve el mundo a nosotros. Lamentablemente cuando hablamos de mayordomía todo es dame. Y sabe, la iglesia tiene que cambiar esa forma de ser. La iglesia tiene que dejar de pedir y empezar a dar. Cuando nosotros comencemos a hacerlo, la gente no va a pensar que nosotros... Mire, con toda razón la gente piensa del cristiano lo que piensa. Pero nosotros vamos a cambiar esa realidad. Nosotros vamos a hacer una iglesia que va a dar a la sociedad jornadas médicas,
casa para los viejitos. Vamos a darle a la gente centro de rehabilitación, orfelinato. Y el que no quiera dar, lo bendecimos de igual manera en el nombre de Jesús. Note esto. En el capítulo 25, verso 14. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Diga conmigo: capacidad. Capacidad administrativa. Para tú poder tener capacidad, lo más importante es considerar y valorar. ¿Quién valora más el dinero? El que nunca lo ha tenido. Pero cuando tú valoras dinero por nunca haberlo tenido y no tienes una educación correcta, el dinero te puede volver loco. Porque el dinero es algo, y estoy hablando del dinero, pero recuerde que mayordomía es todo, mayordomía es todo. Pero lo que tú puedes recibir es algo que en tu mano puede multiplicarse o puede estancarse. Y si tú no usas tu capacidad, el que recibió 1, le pregunto yo, ¿tenía la capacidad de multiplicar ese 1 en otro? Por lo menos en 1. ¿Y qué hizo? Lo escondió. Hay un libro muy bueno que me regalaron en estos días, es un audiolibro, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Interesante. No es un libro cristiano, pero es muy interesante porque te enseña algo. Es lo mejor que puedes hacer es multiplicar el recurso que llega a tu mano y no multiplicarlo para otro. Tenemos que aprender a ser mayordomos de nuestro tiempo. La gente que dice, yo no tengo tiempo, son malos mayordomos. Si te pararas más temprano, escribieras todo y supieras priorizar las cosas, siempre tuvieras tiempo para todo. El problema es que nos paramos tarde, no escribimos las cosas y no sabemos priorizar. Diga conmigo: mal uso del tiempo, mal uso del lápiz y mal uso de las prioridades. Hay gente que se está parando a las 10 de la mañana y a las 10, cuando va a empezar a hacer algo, ya pudo haber hecho algo desde las 8 de la mañana. Hay gente que se está acostando a las 2 de la mañana viendo televisión y pudo haber hecho una gran cantidad de cosas mucho antes. Entonces, cuando el tiempo está desenfocado, tienes un problema, pero tienes luego otro problema. Hay que aprender a anotar las cosas. El precepto de anotar es bíblico. ¿Sabe por qué este libro llegó a nuestras manos? Porque alguien quiso anotar cosas. ¿Sabe qué dice el libro de Habacuc? Anda y escribe la visión, porque si tú no anotas se te pueden olvidar. Yo le voy a dar una recomendación a todos los mayordomos del Señor en esta mañana. Compre una libreta. Si no le alcanza por una libreta, compre una agenda. Si no le alcanza, compre un cuadernito Caribe. Pero anote las cosas. Es que se me olvida, anótelas. Y en tercer lugar, priorice. Si usted logra poner en práctica estas 3 cosas que le estoy diciendo, usted siempre va a tener tiempo para todo. Y la cuarta, que la dejé de último, es, según mi capacidad, aprenda a decir no. ¿Conoces a gente que se compromete con todo el mundo porque le da pena? Y cuando le dicen tal cosa, ay, ves que estoy comprometido por aquí, y no hace nada porque se comprometió con todo el mundo, porque a todo el mundo le dijo que sí para algo. Un buen mayordomo tiene que aprender a decir no. Estoy ocupado, tal día no puedo. Sí. ¿Será que puede estar cosa? Ay, me da pena porque fue el pastor. Le dije que sí. Ay, me da pena porque me lo dijo el jefe. Lo que no puedas, analízalo, y si no puedes, no puedes. Eso es lo primero. Aprender a administrar tu capacidad. ¿Cómo administras tu capacidad? No te pares tan tarde. Si vas a descansar, descansa el tiempo que tengas que hacerlo. No seas holgazán, es lo que te estoy diciendo en pocas palabras. En segundo lugar, anota todo. Mañana me toca hacer esto y esto. Mañana me toca esto. Porque si no anotas, te vas a decir, ay, se me pasó tal cosa. Y eso que tenías que hacer hoy, lo vas a hacer mañana. Y va a ser como algo que te va a llevar a tropezar en tu camino de acción. Lo tercero, prioriza. ¿Qué es más importante? ¿Verme con mi novia hoy
o cerrar un buen negocio? Verme con mi novia, ¿verdad? No, mi amor, espérese, mañana nos vemos. Hoy voy a cerrar un negocio para poder comprar un apartamento, porque amor con hambre no dura. Dígale a la novia así, háblele claro: mi amor, si no firmo ese negocio, nos vamos a casar, pero tendremos que irnos bajo el puente de San Félix a disfrutar el lindo panorama del río Orinoco y el río Caroní, cómo se separan los dos. ¿Y verdad que amor con hambre no dura? Entonces usted tiene que priorizar. Ame todo, pero priorice las cosas. Esto hoy es más importante. Esto tengo que hacerlo. Y priorizar es una capacidad natural de comprensión que recibió todo ser humano. Y por último, aprenda a decir. Aprenda a decir. Mira al que está a su lado, dígale: no. Pero dígame, si es verdad o no. ¿Verdad que a veces da pena decir no? Oye, ¿cómo le digo que no? Oye, si me ha hecho tantos favores y tiene tanto tiempo. Pero si usted toma en cuenta todo esto, se va a dar cuenta que su no siempre va a ser acorde, porque usted va a priorizar y le va a decir sí, pero para dentro de 3 semanas. Porque hoy no puedo. La segunda cosa que quiero compartirles se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Por favor, vaya al segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Son solamente 2 más y termino. Así que téngame un poquitico de paciencia, se lo suplico. Segunda de Reyes, capítulo 4. La primera es: sepa administrar su capacidad. Y esta segunda es: tenga expectativas. Tenga expectativas. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. En aquella época, cuando una persona debía, ¿sabe cómo pagaba? Con los hijos. Y a los hijos los convertían en esclavos. Entonces esta mujer, con mucho miedo, llega y dice: Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer yo? Declárame qué tienes en casa. Recuerde lo que le está diciendo: declárame qué tienes en casa. ¿Qué significa ese declárame qué tienes en casa? Capacidad. Ella tenía algo. Todos tenemos algo con lo que podemos salir de nuestro problema. Todos. Solamente que no lo hemos visto. A veces la opresión, présteme atención acá. Usted tiene algo, esta mujer tenía algo en su casa y no lo había visto. El libro de Eclesiastés dice que la opresión entontece a lo más sabio. Una persona que está bajo presión económica, bajo presión familiar, bajo presión. Una opresión es algo que te asedia. Una opresión es algo que te perturba. La opresión puede cegar a alguien al punto de no darse cuenta qué es lo que tiene. Un ejemplo de opresión: recuerda a Moisés cuando está frente al Mar Rojo. ¿Estaba oprimido o no? ¿Por qué estaba oprimido? Atrás tenía a los malandros, del lado derecho tenía el desierto, del lado izquierdo tenía el desierto, y enfrente tenía. ¿Qué pasaba si los malandros llegaban? Los malandros egipcios lo iban a matar. Si corría al lado derecho, lo mataban igual. Si corría al lado izquierdo, lo mataban igual. Si avanzaba, se ahogaba. Eso se llama opresión. Cuando te sientes en un atolladero. Opresión es cuando te sientes que no sabes qué hacer. Cuando de pronto te encuentras que la situación te tomó de sorpresa y tú, ¿y ahora qué hago? ¿Se ha encontrado usted alguna vez oprimido? ¿Y ahora qué hago? Y usted dice: si retrocedo me agarran, si busco para allá me va a agarrar igualito, me agarra el chingo o el sin nariz, si vengo para acá y si me echo para adelante me ahogo. ¿Qué hago? Y dice que la opresión entontece a los sabios. Y entonces Moisés le clama a Dios y le dice, en un momento de desesperación, a Dios que lo ayude. ¿Y sabe qué le respondió Dios? Le dice esto: ¿por qué clamas a mí? En pocas palabras,
¿por qué me estás pidiendo algo que tú tienes? Es decir, ese por qué me clamas a mí significa más o menos, tú no deberías estarme diciendo nada. El profeta le dice a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Dios te pregunta a ti en esta mañana: ¿qué tienes? Y a lo mejor tienes algo que no le estás dando utilidad, porque simplemente estás oprimido, porque una situación te tomó de sorpresa que no estaba planificada, o porque tus finanzas están bajando, o porque el conflicto familiar con tus hijos te está asediando. Y entonces te encuentras repentinamente que no sabes qué hacer y empiezas a orar porque estás oprimido. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, extiéndela. ¿Dónde estaba la solución? En su mano. La había visto. ¿Por qué? Porque estaba asediado. La mujer está igual. El marido se muere, tiene acreedores, vienen a llevarse a sus hijos para esclavizarlos. Y la mujer, en un momento de desesperación, le dice al profeta que lo ayude. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? La solución no está tan lejos como te lo imaginas. La solución de tu problema está más cerca de ti de lo que puedes pensar. Solamente que tienes que tranquilizarte, encontrar paz. Tienes que ordenar tus pensamientos y te vas a dar cuenta que Dios va a hacer algo poderoso e inimaginable en tu vida, porque la solución ya la tienes. No la puedes ver, pero la solución está contigo. Hace mucho tiempo estaba contigo y tú no la habías visto. Ya la solución de tu problema está resuelta. Ya la puerta está abierta. Ya la dificultad está menguando. Pero mientras tú no logres valorar lo que tienes, no vas a poder salir de eso. Y el profeta le dice a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Véanlo. Y es cuando la mujer capta y se da cuenta. Pero siga conmigo la lectura y le dice ella: tu sierva ninguna, y mira lo que dice, tu sierva ninguna cosa tiene. ¿Cómo le dije? No tengo nada. Y de repente le dice, como algo insignificante, sino una vasija. Y el profeta dice, una vasija de aceite, le dice: ahí está tu bendición. Eso que tú no le estás dando valor, eso que tú dices, sino una vasija, allí yo te voy a bendecir. No tienes nada más importante que lo que ya posees. No envidies hijos de otro, no envidies trabajo de otro. La bendición de Dios está en tu capacidad administrativa, y de lo que tú tienes Dios te va a multiplicar y te va a engrandecer sobre toda la tierra, y va a traer bendición sobreabundante de lo que tú tienes. Di conmigo: la bendición está conmigo. Solo tengo que tranquilizarme. ¿Por qué tienes que tranquilizarte? La mujer andaba desesperada. ¿Cómo dice el Salmo 23? Diga conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto. ¿Se le olvidó el Salmo 23? Junto a aguas de reposo. ¿Por qué junto a aguas de reposo? ¿Qué es pastorear? ¿Sabe lo que hace un pastor? Orientar, no imponer, no obligar. Los pastores no obligan a la gente a hacer lo que tienen que hacer. Los pastores orientan, dirigen. Los pastores muestran el sendero. No le dicen: tienes que meterte por allí. Eso no es un pastor. Eso es un dictador. El pastor solo te puede decir: por ahí es el camino. Si quieres, síguelo. Si no lo quieres seguir, atente a las consecuencias. Y cuando dice junto a aguas de reposo, es porque el pastor de los pastores, que no es Gustavo Moros, si usted aplicara el Salmo 23 a mi vida, usted concluiría diciendo: si Gustavo es mi pastor, muchas cosas me faltarán. Pero si la aplica correctamente, si el Señor es tu pastor, si el Señor es tu pastor, si el Señor es tu pastor, y llega un punto en el que dice junto a aguas de reposo,
¿Cómo son las aguas de reposo? Calmadas, quietas, tranquilas. Me pastoreará. No puedes escuchar la voz del pastor si estás junto a una cascada que cae con ímpetu y con fuerza. No puedes. Tienes que moverte e irte a un lugar de reposo, en donde el agua está calmada, en donde la situación. Yo sé que a veces uno se siente asediado. Me imagino a esta mujer que se le muere el marido, los acreedores vienen a llevarse a sus hijos como esclavos, ella no tiene cómo pagar. Me imagino a la mujer con la cabeza vuelta a un 8, loca. Y ella tiene en su casa una vasija de aceite que el profeta le está diciendo: de allí viene tu bendición. Pero ella dice: no tengo nada. Y dice como que fuera poca cosa, sino una vasija de aceite. Tienes que tranquilizarte, porque Dios te va a dar la victoria. Dios necesita que encuentres paz para mostrarte el lugar de tu bendición que está cerca de ti, pero no lo puedes ver. Pero Dios necesita que tu corazón repose. Tienes que buscar la forma de dormir. Hace días hablé con una chica que en un momento ese, no te pongas así, porque cuando te pones así no tienes la capacidad de discernir y lo que vas a hacer es una locura. Cálmate, quieto, potro, tranquilízate, baja la presión. Si no puedes, hace poco hablé con uno de los pastores de nuestro ministerio, le dije: te voy a pagar 2 días de vacaciones, vete a un lugar apartado y aclara tu corazón, tranquiliza tus emociones, porque vas a cometer errores si estás junto a aguas turbulentas, porque vas a hacer lo que tú crees y no lo que Dios te va a dirigir que hagas, porque no le vas a dar uso a lo que Dios ha puesto contigo, sino que vas a empezar a buscar cómo resolver las cosas y a tirar patadas como un ahogado. Amén. ¿Qué dice la escritura? Dice que la mujer le dijo: solamente una vasija de aceite. Y el profeta le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y agrega algo. ¿Qué dice? No pocas. Diga conmigo: expectativa. El problema de mucha gente es un problema de maceta. Aquí. Diga conmigo: mi problema está aquí en mi cabeza, en mi maceta. Usted agarra una planta y la siembra en una maceta, y una planta para crecer necesita profundidad, y ella va a crecer, puede romper la maceta, pero ella va a crecer el alto que la profundidad le permita. Tú puedes tener muchas cosas dependiendo de lo que hay, el tamaño de tu maceta. Si tu maceta es poca, lo que vas a tener es poco. Y el ser humano tiene que aprender a tener grandes expectativas de vida. Yo quiero un carrito. Yo me conformo si el Señor, aunque sea, me da un carrito. Pide una Homer. No llegó la Homer, pero aunque sea, llegó una camioneta. Está más cerca de la Homer. Pero si su expectativa es poquita, poquito va a tener. Yo me conformo con vivir con lo justo y lo necesario. Y como la Biblia dice que conforme a tu fe será hecho, ¿sabe qué te va a dar Dios? Lo justo y lo necesario. Yo no necesito mucho, yo con esto es suficiente. Yo quiero un hombre que ame a Dios. A mí no me importa cómo sea. Y por eso te mandan un bicho feo que le falta un diente, que tiene una pata de palo, porque tú todo lo que querís tú. Y entonces tú ves a la gente que dice: no, es que no me gusta ninguno, porque no es sincero. Porque si usted fuera así, yo le dijera a Dios: Señor, yo lo quiero así, que mida 2 metros de altura, que tenga los ojos azules, que sea abogado, que sea pastor, que... Y tú dices: no existe. Bueno, pero por lo menos va a haber uno de 1,70 m, le faltan por lo menos 30 centímetros, no serán los ojos azules sino los ojos verdes. Pero si tú estás diciendo: no, a mí no me importa cómo sea, que llegue con tal que me ame y que ame a Dios. Y por eso es que nunca se casan, porque no son ni siquiera sinceros consigo mismo. El profeta le dice: no pocas. Diga conmigo: no pocas. Diga: tengo que pensar en mucho. Hoy tienes que cambiar tu mentalidad. ¿Quieres ser un buen administrador? Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que romper la maceta y profundizar, porque Dios es un Dios grande. Y tú crees en un Dios grande, Dios da cosas grandes. Si tú piensas que Dios te puede bendecir en grande, vas a recibir bendiciones en grande. Hay un pastor amigo en Caracas
que él pastoreaba allí en Guarena. Y él me dice que un día, cuando no tenía carro, salió de la iglesia y se paró afuera y dijo, ahí en Guarena, en la avenida, eran las 11 de la noche: ay, Señor, no llega carro, no tengo para pagar ni siquiera un taxi. Ay, tan siquiera en una grúa yo me fuera a mi casa. Me dice el hermano, esto es verídico, que a los 10 minutos vino un hermano que tiene una grúa y le dice: pastor, ¿para dónde va? Para su casa, venga a parar la cola. Y llegó a su casa en una grúa. Y él me dice: si hubiera pedido un helicóptero, a lo mejor me hubiera ido a mi casa en un helicóptero, pero lo que pedí fue una grúa, y una grúa fue lo que Dios me mandó. Como el profeta sabía que la mujer estaba oprimida y sabía que la mujer no tenía ánimo de nada, ¿qué le dice? Ve y pide vasijas, no pocas, porque si no se lo aclaraba, sus expectativas en un momento en el que tu ánimo está muy por debajo, ¿cómo es tu expectativa? Baja. Bueno, voy a traer 3, 4 vasijas. El profeta le dice: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite, agarró el aceite de donde Dios le dijo que le iba a bendecir, y empezó a llenar vasijas. Y a que no sabe qué pasaba, se llenaba una vasija y seguía saliendo aceite. Se llenaba otra vasija y seguía saliendo aceite. Se llenaba otra vasija y seguía saliendo aceite. Cuando la mujer se dio cuenta, había llenado todas. Si ella hubiera metido 1000 vasijas, llena 1000 vasijas. Por eso el profeta le fue insistente: no pocas. Se fue la mujer y cerró la puerta. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Diga conmigo: expectativa. Usted tiene que tener expectativas de vida, grandes expectativas. Señor, una casita, aunque sea allá, un ranchito. Señor, yo con un ranchito soy feliz. ¿Qué es eso? Pues un ranchito es lo que Dios te va a dar. Porque como eres feliz con un ranchito y Dios lo que quiere es que sea feliz, agarre su rancho. ¿Qué quiere usted? Diga: quiero mucho. Diga: no puedo pedir poco. No permita que la opresión de las circunstancias te limiten. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Del Señor es la tierra y su plenitud. Él es el dueño del oro y la plata. No te lo va a dar de un día para otro. Obviamente en el tiempo administrativo tú vas a comenzar, y a lo mejor vas a comenzar no con lo que pediste, pero vas a comenzar con algo casi parecido, pero vas a seguir creciendo, 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 y cuando te des cuenta, tu vida estará llena de bendición sobreabundante. Termino. Pase unas cuantas páginas al capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 14 al 18. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Obvio, ¿verdad? Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco, unas saetas. Tomó él entonces un arco, una flecha, es equivalente a saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y él tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Los asirios eran enemigos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. ¿Cuántas veces la golpeó? ¿Cuántas veces la golpeó? Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno. Pero ahora solo tendrás 3 victorias, porque 3 veces golpeaste la tierra. A veces estamos limitados al éxito en nuestra vida por nuestra falta de perseverancia. Golpeamos 3 veces y ya estamos cansados. Hemos hecho unas cuantas cositas y ya, mire, en este camino hay que ser persistente.
perseverante. Para tener éxito en los negocios hay que ser perseverante. Se van a burlar de ti, te van a meter el pie, te vas a caer y tú te vas a volver a levantar las veces que sean necesarias. Cuando todo el mundo piensa que se acabó, es cuando tú vuelves a levantarte, porque ahora es que hay de ti para rato. Porque tú no vas a golpear 3 veces, tú vas a golpear 4, 5, 6, 7. Y si tú me dices hoy, estoy cansado, he pasado toda mi vida golpeando, sigue golpeando hasta que Dios derrote a todos tus enemigos, porque hoy hay saeta de salvación en tu mano. Porque tu victoria depende de tu persistencia. Descubrí algo. El problema que tiene mucha gente como mayordomo, como padre, como esposa, como cristiano, es su falta de expectativa. Todos lo quieren poco, se conforma con poco. Pero el segundo problema es su falta de perseverancia, la constancia. En el libro de Oseas, el Señor le dice: ¿qué haré de ti, oh Efraín? Porque tu justicia son como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Cómo es la niebla de la mañana? ¿Han visto la nieblina en la mañana? Está allí y al cabo de unas horas se fue. ¿Cómo es el rocío de la madrugada? Esa agüita que moja el carro temprano. Está allí y a una hora desapareció. Hay gente que hoy está, sí, y vamos a hacerlo, y yo, y esto, y aquello, y vamos a conquistarlo, y el mundo, y voy a hacer un negocio, una empresa. Y cuando pasan algunas cosas que se escapan de su mano, tú lo vuelves a ver, y entonces, bueno, no sé, lo estoy pensando, déjame ver. Lo que usted decida hacer, hágalo. No, bueno, es que se me ha puesto complicado, yo quiero terminar mis estudios, pero subió. Así sea. Que usted tenga que comerse una penquita de casabe con una tacita de café, termine lo que comenzó. Sea constante. Termine lo que empieza y Dios te va a prosperar en todo tu camino. Si has golpeado 3 veces y ya estás cansado, golpea 4. Así sea en tu última fuerza. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Esforzarse significa sacar fuerza cuando ya no me queda ninguna. Hacer un último esfuerzo. Hacer un último esfuerzo para obtener algo que no hemos conseguido todavía. Porque el que duda es como la onda del mar, dice Santiago, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Esa gente que usted la ve que duda, bueno, yo no sé, nunca tienen nada, nunca tienen casa, nunca tienen carro, nunca tienen familia. Y cuando tienen todo lo pierden porque tienen un problema de persistencia. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Concluye el profeta Santiago y dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no le da nada a nadie que no se esfuerza y que no persevera. ¿Cuántas veces ha golpeado? ¿Cuántas veces ha golpeado? Siga golpeando. Siga golpeando. ¿Cuánto has caminado? ¿Estás cansado? Siga caminando. Así sea gateando, siga caminando. Siga caminando, no se detenga. ¿Cuánto has hecho? Sigue haciendo. No he hecho mucho bien y todo me ha salido mal. Pues siga haciéndolo, siga haciéndolo. Nunca te canses. Y si estás cansado, pide fuerza, porque los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Sigue caminando. Sigue caminando, sigue golpeando, sigue creyendo. Ya yo no creo, se me fueron los sueños. Sigue soñando, porque ahora es que Dios te va a seguir dando. Pero Dios necesita que sigas haciéndolo. El profeta se enojó y le dijo: estúpido, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras acabado con tus enemigos. Ahora vas a derrotarlo 3 veces nada más. El problema no es tu enemigo, el problema eres tú, que te cansas de golpear. El problema no es el problema que tú crees que tienes, el problema es la actitud que tú tienes frente al problema. No, yo tengo un gran problema. No, tú no tienes gran problema. Tu problema es contigo mismo. Y yo declaro hoy en el nombre de Jesús, voy a lanzar una
palabra y una declaración profética para ti. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que sobre tu cansancio, tu agotamiento, tu soledad y tu dolor, te levantas con autoridad para seguir caminando. Declaro que recibes fuerzas sobrenaturales de Dios. Declaro que todo lo que está delante de ti te ha perturbado, comienza a desvanecerse, porque tú vas a caminar hasta el lugar correcto que Dios te ha designado. Declaro sobreabundancia y la mayor bendición de Dios sobre tu vida, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sobre tu vida y te alcanzará. Esto es Rompiendo Paradigmas.